Hola, buenas tardes, mi nombre es Ramón Mendoza y estoy acá para conversar con ustedes sobre mi caso práctico que es referente a los conflictos laborales, los conflictos que se pueden suscitar en, en espacios laborales. Eh, Llamemos conflicto a todo aquello que se genera en relación a cuando no hay la mediación entre el patrono y el empleador, cuando hay, digamos, malestar entre los empleados e igualmente todo lo que tiene que ver con la parte de cuando no se dio la resolución de conflicto, cuando no se dio efectivamente el punto de encuentro entre el empleador y lo que refiere igualmente a el empleado. Para tramitar esto, para conversar esto, debemos de tomar en cuenta que el ejemplo que estoy queriendo dar yo, cuando hay esa falta de congruencia, esa falta de entendimiento, es en función de la contratación colectiva. Yo quiero plantear mi caso práctico en función desde el cumplimiento o incumplimiento de ese contrato o contratación colectiva en función de lo que puede suscitar o generar un conflicto laboral a nivel de lo que es el espacio o el ámbito de la empresa, de la institución, de la organización. Debemos de recordar que toda la estructura y el aparcamiento jurídico de lo que es el aparato legal venezolano está referido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, igualmente está referido en todo lo que es la ley del trabajo y las leyes subsiguientes en función del punto determinado de lo que se esté desglosando allí, lo que refiera o haya suscitado, haya generado el dilema en sí, el problema inicial. Debemos de tomar en cuenta de que hay aspectos que son verídicos, que son reales y ciertos. Y por ejemplo, cuando hay un incumplimiento en la contratación, en un contrato colectivo, en la contratación colectiva, esto nos genera obviamente una situación de choque, de conflicto, porque es una situación real, es una situación que todos los empleados están palpando, están sintiendo, están padeciendo, porque es algo que se eliminó, porque es algo que vino en detrimento de los ajustes que estaban planteados, porque es algo que nunca llegó y en alguna oportunidad estuvo sugerido. Entonces, esas mesas de trabajo, ese arbitraje comienza entre las personas del sindicato, comienza entre los representantes de los empleados, de las autoridades de la empresa, de la institución, de la organización, en función de dar solución a este conflicto generado. Sin embargo, debemos recordar que hay una situación que es cuando surge por propia naturaleza, o sea, en la redacción de estas mesas de trabajo donde hay la discusión, digamos, se está suscitando la estructura de lo que va a ser este contrato a función de lo que requieren o necesitan algunos trabajadores en función de lo que sugieren algunos también empleadores. Tiene que haber un punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio nos indica que efectivamente hay una puesta en marcha de la proyección, de la conciliación necesaria y requerida para que se dé el entendimiento y las bases en función de solventar dichos conflictos, estos conflictos laborales. Cuando por naturaleza ambas partes están suscritas y hay un entendimiento, hay un equilibrio en lo que se da, en lo que se recibe, en lo que se genera, en lo que se espera ser emitido, pues este conflicto laboral puede ser subsanado o puede ser proyectado, puede aumentar en función de que si las negociaciones son favorables o no son favorables. A veces se da por entendido de que es favorable para el empleador mantenerse en una posición absoluta y
el empleado pues debe ser sometido y debe ser sujeto de derecho de que el empleador es el que va a imponer las reglas por las cuales él se rige. Sin embargo, hay empleadores que entienden que su recurso humano es lo que genera realmente la proyección de esa empresa y lo que va a definitivamente a lograr que sean alcanzadas las metas que en alguna oportunidad fueron proyectadas, fueron propuestas, fueron, digamos, visualizadas desde el punto de vista de la parte comercial, financiera, estable, en fin. Tomemos en cuenta que todo lo que engloba la contratación colectiva son procesos que están enmarcados en nuestro ámbito legal, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica del Trabajo para los trabajadores y trabajadoras, igualmente en la ley que corresponde en función del requerimiento donde haya la incongruencia, la inconformidad o la inquietud por el cual hay que hacer dicha, digamos, mesa de trabajo, mesa de conciliación, que se produzca el arbitraje y que efectivamente todos sientan que van por un ganar-ganar, que es la resolución del conflicto y la, digamos, la obtención de lo que cada uno estuvo propuesto. A veces hay una necesidad de mediar de ambas partes y soltar un poco, porque quizás pues cediendo un poco, pues también gana esa parte y busca la conciliación de manera directa e inmediata con la otra parte implicada. Debemos de tomar en cuenta que para estos hay diferentes elementos que van a estar siempre sujetos, que es la protección del salario, lo que tiene que ver con el convenimiento de las horas de trabajo, las horas hombre, igualmente lo que tiene que ver con la parte de los beneficios y esta seguridad social, lo que habla de la jornada de trabajo como tal, que me va a especificar qué voy a hacer yo dentro de esa empresa, cuáles las funciones, cuál es el horario, cuál es, digamos, la remuneración. Igualmente lo que es la parte, digamos, que me refleja lo que es el respeto a la parte de las vacaciones, de los días de disfrute, de los días por aguinaldo, digamos, los permisos especiales, llámese las licencias por algún familiar directo de primera mano que fallece, o digamos de primera mano igualmente cuando tu esposa va a dar a luz, pues los permisos normales de ley que deben de ser generados, igualmente refrendados en la Constitución, refrendados en la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, igualmente la ley que corresponda según el elemento que se esté abordando. Debemos de recordar que esto va con la función y la finalidad de que todos obtengan lo que buscan a final de cuentas, que es la empresa busca no solamente la proyección de su nombre, de su firma, de sus productos, etcétera, su imagen, su marca, sino igualmente que tomando en cuenta ese talento humano, ese recurso humano, pues obviamente va de la mano, hay un punto de encuentro, hay un punto de equilibrio en el que esa resolución de conflictos debe de ser, igualmente amparada en la normativa legal, debe de ser resuelta. Tomemos en cuenta que ante la resolución de conflictos laborales hay unos que son entendidos como necesarios. ¿Necesarios por qué? Si lo referimos, por ejemplo, a mi punto, que es lo referente a la contratación colectiva, es necesario porque cuando nosotros hablamos de que el contrato colectivo se cumple, pues estamos mencionando que es necesario porque todos están sintiendo el cumplimiento de ese contrato, de esas cláusulas, y que todos están de acuerdo, todos están conformes, todos están contestes con esa normativa que está ajustada a derecho. Por lo contrario, estos conflictos laborales se pueden presentar
de manera general en el ámbito laboral cuando hay un incumplimiento. Son percibidos de manera directa por los trabajadores y esto trae la desaveniencia, digamos el desánimo, trae inclusive las huelgas, que cuando hablamos de huelga debemos de recordar que hasta cierto punto están reflejadas igualmente en la normativa legal vigente, siempre y cuando no vaya en detrimento de la institución ni de la colectividad, de los ciudadanos, del espacio físico donde es generada. Siempre todo, cuando es, en este caso la huelga, se genere en un aspecto de controversia o el tema de las ideas, pero no haya digamos, violencia, no haya destrucción de los espacios físicos, pues está permisada y puede hacerse en las adyacencias de esa, según lo refiere la ley, puede hacerse obviamente en las adyacencias de la empresa donde hubo, digamos, la falta de congruencia entre el cruce de las ideas y el cumplimiento de las acciones. Por el momento, este es mi planteamiento, este es mi exposición. Espero que haya cubierto lo que es la idea fundamental. Estoy anexando al link donde voy a cargar el video todo el escrito, todo el documento en Word con el basamento legal, con las funciones, con los elementos, con las características en función de los casos previstos en estos conflictos laborales. Yo quise realzar un poco y tocar o desarrollar, mencionar lo que era la parte del contrato o contratación colectiva. Que esto obviamente cuando no es cumplido va a generar todas estas situaciones. Muchas gracias, buenas tardes.